Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que trabajar con Albersud siempre nos da a nosotros mucha luz, también desde los movimientos sociales, porque tener gente investigando y vinculando con el ámbito académico y, digamos, dándonos datos, ofreciéndonos datos y reforzando nuestros argumentos, pues siempre nos da mucha fuerza desde los colectivos sociales. De hecho, algunos de los antecesores a esta sesión de hoy, Macià Blázquez o Iván Murray, están los dos vinculados al ámbito académico aquí en las islas y además son activistas de entidades ecologistas, tanto de GOP como vinculados también a Ecologistas en Acción a nivel estatal, y son dos grandes referentes desde el ámbito académico, pero también con un pie en la lucha y el activismo, ¿no? Que creo que es un buen equilibrio, sobre todo para reforzar posiciones desde ambos extremos o ambos ámbitos, no extremos, sino ambos ámbitos diferentes, ¿no? Entonces, nada, un placer estar aquí. He tenido algunos problemas con la conexión antes de empezar, pero bueno, ahora parece que va bien, aunque sea desde el móvil. Si hay algún problema, me avisáis, pero en principio yo os he oído bien y creo que me estáis viendo bien. Yo quería situar un poco precisamente el Grupo Ecologista GOP aquí en las islas. Es un grupo ecologista con mucha trayectoria. Se inició a principios de los años 70, incluso con la dictadura aquí todavía en el Estado español. Y fue un grupo ecologista inicialmente formado por ornitólogos. De hecho, es Grupo de Ornitología Balear. Luego se amplió a Defensa de la Naturaleza. Y básicamente sí que conservó el nombre casi como reconocimiento a esas primeras sensibilidades del ámbito de la ornitología, pero que empezaron a ver que la lucha y la disputa era territorial, ¿no? Fueron los inicios de la turistificación en el Estado español, de esta apuesta por el Estado en decidir por el Estado, bueno, en ese tiempo por la dictadura, de decidir que íbamos a ser un territorio al servicio del turismo, una sociedad de servicios, y por tanto a partir de ahí se empezaron a orquestar las grandes planificaciones políticas de infraestructuras para poder dar salida a esta actividad económica, ¿no? Claro, una de las principales expresiones del impacto de esta actividad económica es precisamente sobre el territorio, inicialmente en el ámbito más litoral, pero a medida que han ido pasando los años, el turismo ha ido expandiéndose y colonizando diferentes espacios cada vez más, desde el litoral al interior, sobre todo en estos últimos años, entrar directamente en nuestras casas, ¿no? Con el tema de los alojamientos. Cuando en sus inicios pues fue una lucha ecologista muy vinculada a la conservación del territorio, a la lucha en defensa del territorio, pero sin, digamos, cuestionar desde el punto de vista de la ecología política la raíz fundamental de todo ello, aunque sí que se apuntaba a que evidentemente había una relación con, digamos, el sector turístico inmobiliario, todo el auge de la construcción y todo el auge del impulso de las grandes infraestructuras, además muchas veces muy sobredimensionadas, porque aquí en las islas el turismo es muy estacional, doblamos población en verano, pero luego en invierno las cosas se mantienen muy calmas. Entonces, este impulso a estas grandes infraestructuras se cuestionaba, se luchaba desde, digamos, lo que conocíamos como la lucha toponímica, ¿no? Estuvieron los años 70, 80 y 90, diría yo, muy enfocados a los salvemos este espacio, salvemos esta zona, esta cala. Una gran manifestación ecologista aquí en las islas tuvo lugar también en relación a nuevas urbanizaciones que salían sobre todo en el ámbito litoral, y hubo un hito fundamental que fue la ocupación por parte de la sociedad de una isla para evitar su construcción, ¿no? su destrucción, de hecho. Esta lucha, digamos, esta ocupación, tenía raíces del ámbito anarquista y libertario, pero ya llevó aparejada una lucha jurídica encabezada por el GOP en este sentido, y que se acabó ganando en los tribunales, ¿no? Y ahora mismo esta isla está protegida, ¿no? Desde el punto de vista de parque natural. Entonces, esos fueron los inicios del ecologismo. Yo creo que en los últimos años, después de la crisis de 2008, donde tenemos un punto de inflexión,
porque en el caso de las islas, yo creo que en el Estado español, una de las salidas de la crisis fue precisamente, o la más importante de las salidas de la crisis, fue precisamente apostar una vez más por la intensificación turística, es decir, dar una vuelta de tuerca a todo esto, que tuvo repercusiones también en la precarización de los laboral, digamos, de los sectores vinculados al sector de la hostelería y actividades complementarias, pero que permitió en números de la gran economía recuperar el país, ¿no? Y eso se notó sobre todo en los años siguientes con una nueva ola de inversiones, de expansión y de colonización de estos espacios por la industria turística. También se juntó que en los últimos años esta intensificación no era solo un fenómeno de aquí, era un fenómeno compartido con otras ciudades que quizá hasta ese momento no habían tenido esta intensidad de uso turístico, pero lo veíamos en Venecia, lo veíamos en Barcelona, lo veíamos en Lisboa, lo veíamos en Madrid. Lo vivíamos en multitud de espacios urbanos y territoriales donde esta intensificación turística se traducía en una masificación en números, en números de turistas que visitaban estos espacios, que consumían estos espacios y se multiplicaba la oferta turística para hacerlo, ¿no? Es decir, si hasta aquí, si este entonces, en el caso de las islas, había sido un turismo de sol y playa, este turismo de sol y playa se complementaba con otras turísticas, gastronómicas, senderistas, cualquier tipo de turismo que os podáis imaginar tenía posibilidad de cabida a la hora de venderse, ¿no? Como un complemento más o como una oferta más de la industria turística. Incluso aquí se ha llegado a ofrecer turismo espiritual, ¿no? Turismo vinculado a los sitios sagrados, ¿no? Y de culto que tenían evidentemente nuestros ancestros y que tienen algunos puntos singulares aquí en la isla. A hecho se unió todo lo que ha sido el impulso del capitalismo de plataformas, ¿no? Con la llegada y aterrizaje y filtración en nuestras casas del Airbnb y la polarización también de la sociedad, ya no en tanto, digamos, industria turística y resto de la sociedad, sino más bien, digamos que en el sentido también de propietarios y no propietarios de residencias o de casas que se creían con el derecho, ¿por qué no?, a comercializar turísticamente sus casas con un falso relato de democratización de los bienes que generaba el turismo y generando un conflicto social quizás sin precedentes porque afectaba directamente a la oportunidad de tener un techo aquí en las islas. Había un conflicto entre el derecho a una vivienda digna y a un precio razonable y que podamos asumir con las condiciones laborales existentes aquí, muy dependientes del sector turístico, que es básicamente el monocultivo, entonces que se han ido precarizando desde ese, pues este conflicto entre poder acceder a una vivienda y el conflicto de los que se creían con el derecho de poder comercializar turísticamente sus residencias. Yo creo que esto nos llevó a un punto de inflexión como sociedad en la que nos pusimos, hubo una sinergia entre los diferentes colectivos que trabajábamos luchas dispares hasta ese momento. La lucha ecologista por una parte, la de la precarización de las condiciones laborales, en este sentido todo el auge de la movilización de las compañeras limpiadoras de camareras de pisos, las Kellys, que tuvo evidentemente un punto de inflexión importante a partir de la investigación de Albasud y de poner sobre la mesa las condiciones de trabajo en las que se encontraban estas mujeres. Los antidesahucios estaban en esos momentos también muy activos y por tanto también veíamos un poco que la raíz de todas estas luchas era común y aquí en 2017 hubo la primera gran manifestación no ecologista sino social diciendo hasta aquí hemos llegado. Basta de masificación y los argumentos para este reclamo evidentemente eran desde laborales a ecologistas, a sociales, al derecho de los antidesahucios, etcétera, etcétera.
Eso fue un punto de inflexión que no habíamos tenido todavía nunca aquí. La sociedad le había costado muchísimo cuestionar el modelo turístico porque somos excesivamente dependientes, entonces cuesta atacar o cuestionar aquello que se supone que nos sostiene como sociedad. Pero aquí había unos dichos, una evolución de unos dichos que era que al principio nos habían hecho creer que vivíamos del turismo. Luego lo que veíamos es que malvivíamos del turismo y al final acabamos viendo que el turismo vivía de nosotros, ¿no? y de nosotras. Entonces ha sido una evolución social percibida de la precarización de las condiciones de vida en unos espacios turísticos donde había cada vez más una masificación. Un incremento del número de turistas se traducía en un estrés de infraestructuras, en un estrés social y en un estrés y precarización de las condiciones generales de vida. ¿Qué pasa? Luego nos llega de golpe el COVID, cuando estábamos inmersos dentro de este relato común ya, desde las luchas colectivas y poniendo sobre la mesa la necesidad de apuntar a la diversificación del sector económico y apuntar también al decrecimiento de esta intensidad turística, con una oposición muy fuerte a los cruceros, una oposición muy fuerte a la ampliación del aeropuerto como principal infraestructura de entrada, un intento de pedir que hubiera un decrecimiento de lo que son las plazas turísticas regladas, una lucha social por el derecho a la vivienda por encima de la comercialización, pidiendo que se ilegalizaran los pisos turísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llega la pandemia y la pandemia nos pone en evidencia las vulnerabilidades de este sistema excesivamente dependiente de este monocultivo turístico intensivo y que en cuanto este cae no tiene alternativas, no tiene alternativas. La economía se paró de golpe. Evidentemente era una urgencia sanitaria, era una urgencia desde el punto de vista también laboral. Muchísima gente se encontró de golpe sin la posibilidad de tener un mínimo sustento para poder continuar viviendo. Y insistimos nosotros muchas veces, no solo aquellos que trabajaban de forma legal en la hostelería o actividades complementarias, sino toda aquella economía sumergida que se mueve en una sociedad turística precarizada y que evidentemente no han tenido derecho a ningún tipo de subsidio, de ayuda o digamos, mecanismo de los que se han establecido para atender esta urgencia social, ¿no? Y que ahora todavía continúa, porque evidentemente todavía no hemos tenido una temporada turística que permita recuperar mínimamente una opción previa COVID. ¿Y dónde nos encontramos? Delante de esto, evidentemente, el ecologismo, como cualquier movimiento social que trabajaba desde la diagnosis de las problemáticas, de las desigualdades y desequilibrios que generaba la denuncia de estas desigualdades y desequilibrios, necesita también dar una respuesta a esta urgencia social, ¿no? que se viene con la crisis sanitaria. Y nos pone a nosotros a tener que poner unas propuestas sobre la mesa necesariamente para poder decir, de acuerdo, estamos en una situación de urgencia, requiere unas medidas de urgencia. Evidentemente, la demanda era una renta universal garantizada y universal para todo el mundo para que pudiéramos plantear cómo reactivábamos la economía sin caer en el error de intentar reponer la situación previa a la COVID. En este sentido, las luchas sociales hemos tenido el altavoz totalmente apagado durante el tiempo de confinamiento y el posterior. Nos cuesta poner en marcha lo que eran nuestras herramientas y estrategias habituales de lucha y de incidencia política. La movilización está muy condicionada, es fácilmente reprimible y la sociedad también está pasando por una situación de tensión y de mucha incertidumbre, que no facilita poner en el debate los discursos que pueden venir de diferentes luchas sociales, pero quizá más ecologistas o más aquellos que apostamos o que teníamos el discurso de un cambio de modelo económico, pero que veíamos el espacio para una transición. Quizá la pandemia ha acelerado todo y ya no hay tan este espacio para transición, sino que necesitamos dar respuestas desde ya.
¿Qué nos sucede? Que en esta pérdida, digamos, de espacio comunicativo, de capacidad de incidencia política, de ocupación de las calles y demás, que son nuestras herramientas para luchar por estas cuestiones de interés común, se añade el hecho de que la reactivación económica ahora está poniendo sobre la mesa la necesidad, por una parte, en el caso de las Islas Baleares, de reactivar el turismo cueste lo que cueste. Aquí ahora hay una campaña muy activa que se llama Sosturismo y que está pidiendo menos impuestos, menos políticas, y al fin y al cabo es una campaña orquestada no por la clase trabajadora del ámbito y el sector de la industria turística, sino por los propios empresarios que intentan no perder espacio y digamos, rentabilidad dentro de esta situación. Y esto tiene un punto de perversión importante, porque no se está luchando por las condiciones de las personas que trabajan y que sostienen el sector, sino que sencillamente es turística. Esto además viene con el discurso aquí en Europa de que se van a poner unos fondos europeos sobre la mesa sin precedentes hacia una transición verde y digital. Entonces, grandes empresas están intentando posicionar greenwashing y eso es muy perverso, pero que también será utilizado por el sector turístico. Están apostando por esta digitalización del sector turístico que al final pretende, por lo que estamos viendo, acaparar dinero público para reactivar economías previas que sí han cambiado quizá a la hora del marketing, pero no cambian en el fondo la cuestión estructural, ¿no? Y en esto estamos, digamos, ahora mismo desde los movimientos sociales, que estamos también pendientes de poder intentar tener una voz dentro de las de reactivación con la necesidad de abrir un debate sobre cómo debe ser el turismo de cara a futuro. Mañana tenemos una rueda de prensa desde algunas entidades que nos hemos constituido en foro para la reactivación económica, desde la voz social que no nos han querido dar, pues presentamos nuestras propuestas de decrecimiento del sector turístico con opciones de viabilidad, es decir, con planes concretos de políticas turísticas que podrían apostar por un decrecimiento de plazas sin mermar digamos, condiciones laborales, siempre y cuando se hiciera de manera planificada y con un objetivo claro de reconvertir determinados espacios turísticos a otros usos y a otras finalidades, sobre todo a otras prioridades que tiendan a un modelo económico más propio a la transición socioecológica para la que trabajamos desde estos colectivos diversos. Y yo creo que con esto he hecho un poco un escenario del antes, durante y después. Y si queréis, en la segunda parte nos adentramos más en dónde vemos precisamente las amenazas y los retos más difíciles que quizá tenemos desde la sociedad civil organizada para poner sobre la mesa en estos momentos.